Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de Primera de Corintios. El apóstol Pablo fue el autor de esta carta. No se suscitan preguntas serias acerca de la paternidad de Primera de Corintios por parte de Pablo, por cuanto el autor se identifica como Pablo y hace referencia a Apolos y a Timoteo como asociados suyos. En Hechos, ambos hombres están estrechamente asociados a Pablo. El autor afirma haber fundado la iglesia de Corinto, que había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta evidencia interna, junto con los testimonios de Policarpo, Ireneo, Clemente de Roma y Tertuliano, que hacen referencia a 1 de Corintios como obra de Pablo, constituye un alegato poderoso acerca de su paternidad paulina. La carta fue escrita desde Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo. La fecha de redacción fue probablemente la de finales del 54 o comienzos del 55. Por diversos medios le había llegado información al apóstol Pablo acerca de serios problemas en la asamblea de Corinto. También había llegado una carta de Corinto con varias preguntas que precisaban de una decisión apostólica. El propósito de Pablo al escribir Primera de Corintios era doble. Uno, hacer frente a aquellos graves problemas de la iglesia y dos, responder a las preguntas de la iglesia. Aunque hay una gran variedad de temas que se tratan en esta carta, el principal tema subyacente es la santificación. Ahora que estas personas habían sido salvadas por la fe en Cristo, Pablo quería que sus vidas reflejasen de manera precisa su posición como hijos de Dios. Santificación significa ser separado, consagrado a algo. Como creyentes en Cristo debemos estar en el proceso de ser puestos aparte para Dios y como resultado estar separados del pecado. Este era el deseo de Pablo para los creyentes corintios. El istmo de Corinto era el puente de tierra firme que unía el norte y el sur de Grecia. La ciudad de Corinto estaba situada en un puesto estratégico en este puente de tierra firme, como un golfo a cada lado. Esto daba a Corinto varios importantes puertos, situándola en importantes rutas comerciales. Esta ciudad también tenía importancia política como la capital de la provincia de Acaya. La minoría dominante de Corinto eran los romanos, muchos de los cuales eran excombatientes. Había otros dos grupos influyentes, los griegos y los judíos. La ciudad tenía también una gran población de esclavos. Algunos estiman que los esclavos formaban alrededor del 60% de la población. Además de estos residentes, había una cantidad generalmente enorme de viajeros y comerciantes que se podían encontrar como población flotante en cualquier momento determinado. Corinto era conocida como una ciudad próspera, pero corrompida. Vivir como un Corinto llegó a ser conocido como una vida de lujo e inmoralidad. La ciudad era conocida en todo el Imperio Romano por sus vicios e inmoralidad. Una de las principales influencias de aquel ambiente moral degenerado era el degradante culto a la diosa Afrodita,
la diosa del amor. Su templo estaba situado en la cumbre del Acrocorinto, el Alto Corinto, sobre una plataforma rocosa que se levanta verticalmente a unos 1800 pies, es decir, 600 metros, por encima de la ciudad de Corinto. Este templo alojaba unas 1000 prostitutas que estaban allí para ayudar en el culto a Afrodita. En la ciudad había muchos más templos y estos simplemente añadían a su corrupción moral. Por esto, no es sorprendente que la iglesia en Corinto tuviese un problema principal con la inmoralidad. También es interesante observar que Pablo escribió su carta a los romanos desde Corinto, en la que discurre acerca de la terrible depravación del hombre. La iglesia. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y recibió más atención de su parte en aquel viaje que en cualquier otra iglesia. La iglesia misma estaba formada por judíos y gentiles. Los nombres de los creyentes en Primera de Corintios son tanto de judíos como de griegos. Aunque el Nuevo Testamento contiene 2 cartas de Pablo a la iglesia en Corinto, en realidad les escribió más de 2 cartas. También está claro que visitó Corinto más de las 2 veces registradas en el libro de Hechos. De Hechos y de Primera y Segunda de Corintios se puede determinar algo de la relación del apóstol con esta iglesia. La relación de Pablo con los creyentes en Corinto constituye probablemente una excelente ilustración del constante cuidado y preocupación del apóstol para con aquellas iglesias que él había fundado. No se dedicaba sencillamente a fundar iglesias y luego a dejar que sobreviviesen como pudiesen. Al comenzar Pablo su carta, expresa su gratitud por las buenas cosas que Dios había hecho en Corinto. Aunque estaba plenamente consciente de sus pecados y fracasos, se centra primero en algunos elementos positivos en sus vidas. El apóstol da gracias que han sido salvados por Cristo, que tienen conocimiento de las Escrituras, que están plenamente dotados con dones espirituales y que están esperando el regreso del Señor. En esta sección se refiere a Cristo alrededor de una docena de veces, destacando la verdad de que Jesús es Señor de la iglesia. Concluye sus observaciones iniciales recordándoles cómo habían sido llamados por Dios a la más importante relación del universo, a vivir en comunión con Jesucristo. Esta es una visión general de la primera epístola a los Corintios en su primera parte.